Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los fieles seguidores de Forjadores de Paz. Les saluda David Jiménez, fundador y director de este hermoso proyecto. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ha sido muy controversial en nuestra sociedad, que es el tema de la existencia de Dios. Hoy en día, principalmente en la sociedad occidental, se están dando mucho el ateísmo, movimientos como por ejemplo el movimiento La Nueva Era u otros que están destrozando a Dios y están destrozando nuestra fe. Primero que todo, vamos a hablar hoy no solamente de una meramente bíblica, sino también cosmológica. Vamos a hablar del tema desde la cosmología, un tema también necesario para todos los que somos creyentes, que es de la parte científica de la existencia de Dios. Pero primero que todo, ¿qué nos dice el universo sobre su creador? Si hubo un principio, si en un principio no había nada y ahora existe, si tuvo un comienzo, la pregunta ya no es cómo comenzó, sino que, como lo plantea John Archibald Wheeler, un físico muy reconocido del siglo XX, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Esa es la pregunta. Todos los seres humanos, desde las civilizaciones primitivas, desde los arcos de la existencia, se han preguntado por qué existe algo en lugar de nada. Y aquí es donde aparece esta pregunta. Y aquí es donde entra lo que sería teología y filosofía. Pero primero, antes de entrar, veamos las tres preguntas que se ha hecho el ser humano desde siempre, que es ¿de dónde venimos? ¿Por qué existe el universo? Y si existe Dios. Esas son las tres preguntas que el ser humano se ha planteado desde siempre. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el universo? Y si existe Dios. Y estas preguntas pertenecen solamente desde hace muchos siglos al ámbito de la filosofía y la teología. La teología, que es la ciencia de Dios, y la filosofía, que es el amor por la sabiduría. Pero ahora también entra el campo de la cosmología, que ahorita más adelante vamos a ver qué es la cosmología. Pero bueno, quiero leerles dos frases. Como decía, esta primera frase, que es de Manuel María Carreira, que era sacerdote jesuita, astrofísico, teólogo, filósofo, decía: la ciencia explica cómo funciona el universo. La filosofía pregunta por qué existe. Y esto es cierto. La filosofía nos plantea las preguntas. Perdón, la ciencia nos da los datos. La filosofía las preguntas y la teología las respuestas. Y como decía Werner Heisenberg, que era un físico teórico alemán y fue un pionero en la mecánica cuántica, el primer sorbo del vaso de la ciencia te hará ateo, pero al final está Dios esperándote. Al final del vaso está Dios esperándote, y así es. Pero entonces ahora empecemos por definir qué es la cosmología, que es uno de los principales temas que se va a tocar alrededor de esta conferencia, de esta charla. La cosmología es la rama de la física que estudia la naturaleza y estudia su origen. No es una astrología. La astrología, que es una pseudociencia que dice que los astros
van a definir cómo somos y nuestro futuro. Eso no es cosmología, eso es una interpretación, una invención humana, y tampoco es una ciencia ficción, que la ciencia ficción sabemos muy bien que es un género narrativo que, basado en la ciencia, por ejemplo lo de vida en otros planetas, lo que nos dice la ciencia, inventan historias, pero no, la cosmología no es eso. La cosmología es un estudio que ve, analiza el origen del universo y su estructura. Como decía Stephen Hawking, que fue divulgador científico, físico, astrofísico, cosmólogo, decía, la cosmología es el intento científico de comprender el universo como un todo. Y sí, así es. Bueno, el universo tuvo un comienzo. Primero que todo vamos a ver el caso de Edwin Hubble. Edwin Hubble, que era un científico, astrónomo, era cosmólogo y astrofísico de los Estados Unidos, él empezó a ver en el año 1929, cómo las galaxias se iban separando unas de otras a través de los telescopios. Como iba una galaxia por acá, Entonces surge la pregunta, ¿por qué es esto así? Y si le damos replay, si le damos retroceder a esto que es la separación de las galaxias, volvemos a un punto donde todo tenía que estar unido, todo como una masa infradensa, infinitamente caliente. Luego aquí aparece lo que sería la radiación cósmica de fondo de dos científicos que eran dos radioastrónomos. Esto fue en los años 60, me parece, en 1965. Arno Penzias y Robert Wilson, que ellos notaron una radiación electromagnética emitida desde hace 380.000 años. Imagínense, hace bastante. Después, 3.800.000 años después del Big Bang. Es decir, a los 13.8 millones de años que se calcula que, de 1.000 millones de años que se calcula que ocurrió el Big Bang, restémosle estos 380.000 años, en el cual el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos atómicos, formando los átomos estables. Y esto, al existir esta estabilidad, ya la luz podía viajar normalmente por el universo. Esto es lo que se llama la radiación cósmica de fondo, que también es conocida como la luz fósil del Big Bang. Y ahora, el Big Bang, propuesto por varios científicos, pero se le atribuye principalmente a un sacerdote belga, Georges Lemaitre. Un sacerdote, ciencia y fe, que resuelve las ecuaciones que había planteado Einstein en aquel entonces, dando a saber que el universo tuvo un principio y que hasta la fecha se sigue expandiendo. Como decía Robert Jastrow, astrónomo y físico, la evidencia astronómica conduce a un acontecimiento de creación. Y ahora sale la pregunta, ¿y qué pasa con la creación del jardín del Edén? Esto nos dice Manuel Carreira, el sacerdote que hablábamos al inicio. El Big Bang no demuestra la existencia de Dios, pero es perfectamente compatible con la doctrina de la creación. Y ahora aquí entra la duda, intervención de Dios.
No debemos creer que Dios es parte de la naturaleza. Dios no es una causa física dentro del universo, dice el Padre, sino que es la causa del universo. Ahora, ¿puede surgir algo de la nada? Aquí es donde ya entramos de lleno a lo que es la filosofía. La filosofía explica primeramente la diferencia entre lo que es la nada filosófica y el vacío cuántico. La nada filosófica, para empezar, es un concepto fascinante porque aunque la palabra nada puede decir de no existe, no hay nada, la filosofía la convierte en un lugar, en un cargado de paradojas. Es un tema cargado de complejidades y de paradojas. Y el vacío cuántico es el estado menor de energía, donde posiblemente se debe a un cambio cuántico, lleno de fluctuaciones y partículas virtuales que emergen y desaparecen constantemente. Entonces los dos, uno es un concepto y el otro es un estado donde todavía existen cosas, aunque sea un vacío. Entonces no podemos decir que ahorita no hay nada, no, ahorita sí hay algo. Pero la pregunta es, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Y cómo pudo surgir ese Big Bang de la nada? Antes, primeramente debemos aclarar que no había antes, porque con el Big Bang nace el tiempo, porque para que haya materia tiene que haber tiempo, y si no hay materia no hay tiempo. Y como Dios no es materia, entonces Él no vive en el tiempo ni en el espacio, ni está hecho de materia. Por eso, aunque su infinito poder se pueda encarnar como ocurre en la persona de Jesucristo, actualmente Dios no está en el tiempo y en el espacio de aquí, del universo. Pero Él es el autor de eso. Y que Él puede actuar, puede entrar en ese tiempo, en ese espacio, claro que sí, por su poder, si no, no sería Dios. Y por eso ocurre la revelación divina, los 5 hechos de la revelación divina de Dios: la creación, la autorrevelación a Israel, la encarnación, la resurrección y la iglesia. Pero bueno, el universo tiene energía, leyes, campos y estructuras. Por tanto, esto no responde a la nada filosófica, sino porque nada, ni siquiera nosotros nos podemos dar la existencia a nosotros mismos. De esa manera entendemos claramente, no podemos darnos a nosotros la misma existencia. Entonces, solamente Dios puede. Y aquí entra Santo Tomás de Aquino con las 5 vías del conocimiento de Dios: los grados de la perfección, la vía del movimiento, la vía de la finalidad, y habían otras 2 vías que ahorita se me va el nombre, pero sí me acuerdo de ellas. Donde dice que todo lo que comienza necesita una causa. Dios es la causa del universo, como la causa que es la causa de que yo exista físicamente. Mis padres, a través de la fecundación, es que yo existo. Sin embargo, mi alma existe por la mano de Dios. Ya en mi persona se da cuerpo y se da espíritu. Así es con el universo. Dios es la causa principal, Dios es la causa, mejor dicho, de que el universo exista. Ahora, como nada, la materia no puede darse la existencia a sí misma. Por ejemplo, este tablón de madera que tenemos aquí es así, este rectángulo. No, en el universo, en la Tierra, formaba parte de un árbol. No existió así.
Entonces, ¿por qué es rectangular? Porque un ser humano lo cortó y ese ser humano es la causa de que esto esté así. Así es el universo. El universo es así porque la causa primera, es decir, Dios hizo que fuera así, que tuviera estructuras, que tuviera leyes, que tuviera fuerzas, que tuviera gravedad. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra de 9,8 metros por segundo. Yo puedo agarrar, por ejemplo, este control de televisor y lo tiro y se va a ir al suelo, no se va a ir hacia arriba por el peso. Si yo brinco, me voy a caer, voy a irme a la tierra por la gravedad. Aquí entra también lo que es la fuerza de ese, o por ejemplo la fuerza cinética, que yo me muevo, estoy en movimiento, o yo muevo esta mesa, o yo muevo mi ordenador. Y la fuerza estática, la fricción estática, mejor dicho, es cuando yo lo intento mover y no se mueve, está estático. Si yo no lo muevo, no está ni cinético ni estático. Todo tiene una perfección, queridos seguidores. Entonces Dios claramente es el autor, porque eso no puede salir por azar. Ahora, como dice Leibniz, que hace la gran pregunta, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Y esto claramente se nos responde en la Biblia, por amor. Dios nos ha creado por amor. Amor a nosotros, amor a su creación. Ahora entramos ya en lo que esto fue como manera de introducción, esto de la fuerza, la fricción cinética, la fricción estática o el peso, la gravedad. Ahora vamos a ver el ajuste fino del universo. El universo, la materia, se define mediante 4 interacciones o 4 fuerzas, que son la gravitatoria y la electromagnética, de largo alcance, la nuclear fuerte y la nuclear débil de corto alcance. Si la fuerza de la gravedad, si la gravitatoria tuviera un poquito menos o un poquito más de fuerza, todo el universo quedaría hecho una pelota de masa, así, en un solo punto. Entonces está perfectamente ajustada para que la materia, que esta fuerza, la fuerza gravitatoria afecta a toda la materia, no se junte. O por ejemplo la fuerza nuclear débil, que cuando yo haga así, yo sienta que mi mano es dura, no por mi experiencia, sino porque actúa esa fuerza y hace que las partículas no se salgan del núcleo. El protón y el neutrón no se salgan, ni el electrón se salgan del átomo. Entonces yo hago así y no me atravieso o no me mezclo. Así todo está perfectamente ajustado. Y por ejemplo el universo, digamos que es un ordenador. Un ordenador se construye solo. Un ordenador, por ejemplo, si yo hago ordenadores, si yo construyo ordenadores, yo voy a estar adentro del ordenador para que éste actúe. No, yo hago el ordenador, lo construyo de la misma materia del universo y el ordenador funciona. ¿Y quién es el autor de ese ordenador? Yo como arquitecto o como ingeniero, o si construyo una casa, etc. Porque ellos no se construyen solos, así es el universo. Dios es ese arquitecto, o como diría el papá del que era mi profesor de español, que es un químico de aquí, de nuestro país, de Costa Rica, es el químico perfecto, es el físico perfecto, es el arquitecto perfecto, es el astrónomo perfecto. ¿Por qué? Porque es el que crea y el que hace estas maravillas. Así, ese es Dios. Ahora, vamos a romper aquí, como decía Freeman Dyson, decía que era matemático y físico teórico. El universo parece
haber sabido que íbamos a venir. Y es cierto. Ahora, la ciencia y Dios. La ciencia, primero que todo, cabe recalcar que no puede demostrarnos a Dios con una ecuación. A pesar del caso de la molécula de ADN, no nos puede demostrar un ser, sino que aquí es la filosofía y entra la teología. La ciencia nos da los datos, la filosofía las preguntas y la teología las respuestas. Y como decía el padre Manuel Carreira, que lo queremos mucho aquí en este canal, a pesar de que ya ha fallecido, nos ha enseñado mucho a nosotros, dice claramente: confundir ciencia con filosofía es uno de los mayores errores intelectuales del mundo moderno. Y tiene razón. Y bueno, las preguntas frecuentes que ocurren es que que ya se ha explicado el Big Bang. No, se ha explicado el procedimiento, el proceso, no el origen del ser. Otros es: antes del Big Bang no había Dios. Y no, como Dios es el autor, existe el Big Bang, pero Dios ya existía. Por ejemplo, no porque cuando yo nací, nacieron mis padres. No, cuando yo nací, mis padres ya habían nacido y ya eran grandes, ya tenían 30 años, 40 años cuando yo nací. Entonces, así es Dios. No porque la creación, cuando empezó la creación, empezó Dios. No, Dios ya existía y por eso existe la creación. ¿Y qué nos enseña la Iglesia? Que la fe no tiene temor ni nada contrario a la ciencia. La fe, más bien, son como esas dos, como dice la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, son con las dos aras con las que nos elevamos a la contemplación de la verdad. La fe nos lleva a Dios, la ciencia al universo, a estudiar el universo. Entonces, resumiendo, ya para ir terminando con el video, es el ajuste fino del universo, el Big Bang, las leyes, el caso de la molécula de ADN, que para que una molécula aparezca por azar, es de 10 elevado a 126, es decir, un 1 seguido de 126 ceros. Es como decir que en los 93.000 millones de años luz, que un año luz es 9 billones y resto de kilómetros, en un extremo del universo hay un francotirador y en el otro un pájaro, y que de un solo tiro mate a ese pájaro y que ese tiro vaya a la velocidad de la luz. Algo imposible. Entonces hay la intervención de un Dios creador. Entonces el caso de la molécula de ADN y ahora los hechos de la revelación, las vías del conocimiento de Dios. Y también no olvidemos la Eucaristía, que se hace presente ahí, Jesucristo. Y no solamente de una forma no es algo literario, es algo de verdad. También ha ocurrido el caso de los milagros eucarísticos, que sí pueden buscarlo también, casos así. Entonces, esta sería la charla de esta semana. Muchas gracias a todos los seguidores. Denle like, suscríbanse, compartan este video y los esperamos la siguiente semana con un nuevo video. Dios les bendiga.